Buenos días, gracias a SOCLA y a la comisión organizadora por invitarme a compartir algunas reflexiones con ustedes desde la experiencia en el movimiento agroecológico peruano y en particular de un proyecto que venimos implementando distintas organizaciones del Perú y de otros sitios en los Andes peruanos. Voy a hablarles un poco acerca de eso. Yo creo que el escenario se puede apagar la luz, por favor. Salvador, si puedes apagar la luz del escenario. Gracias. Y el título de la presentación es Intensificación agroecológica, cómo creemos que o cuáles son los retos de la intensificación de la pequeña agricultura para poder garantizar mejores condiciones de seguridad alimentaria. El proyecto del que les hablo se llama así más o menos Intensificación ecológica y socioeconómica de la pequeña agricultura andina, que lo implementamos 3 instituciones centrales, La Molina, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Universidad de Columbia Británica en Canadá, y es parte de un programa canadiense de investigación en seguridad alimentaria internacional, y nuestro principal socio en campo es AMPE Perú, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, que está formado por más o menos 20 asociaciones regionales de pequeños productores que se consideran ecológicos, pero que para la ley no lo son porque no están certificados. Creo que menos del 1% de los miembros de AMPE Perú están certificados por certificadoras de tercera parte, y vamos a hablar de esa situación más adelante. Antes de entrar y hablarles un poco más del proyecto, creo que tenemos que definir con qué tipo de productores estamos trabajando. AMPE Perú y sus miembros se consideran productores familiares. Es más, desde este año, y lo van a ver en la Feria Mistura, la etiqueta que le ponen a sus productos tiene la frase agricultura familiar, y hemos discutido bastante cuáles son esas características, y quizá ayuda un poco esta descripción que hace Echenique y que reproduce un proyecto FAO-BID de hace unos años, y que define que son 4 los elementos que permiten diferenciar a la agricultura familiar de la empresa agropecuaria. Primero, el uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos de tierra y capital, el uso de múltiples estrategias de supervivencia y de generación de ingresos, o sea que la agricultura es solamente una de las estrategias de generación de ingresos y de supervivencia, y su gran heterogeneidad, sobre todo en la articulación a los mercados de productos y factores. Y otros investigadores latinoamericanos han desarrollado esta especie de tipología de hogares agrícolas donde se cruzan la dotación de activos y el entorno productivo. En el caso de AMPE y de la pequeña agricultura en el Perú, estamos más o menos aquí, porque se tiene un entorno productivo desfavorable, muchas veces en condiciones de montaña, condiciones marginales, pero no solamente nos referimos a un entorno productivo desfavorable geográfico, sino muchas veces institucional y político, y una baja capacidad de ahorro, una baja capacidad de acumular activos en general. Vamos a discutir un poco más adelante. Esto también tiene que ver con el tipo de pequeños productores agrícolas que se acercan a los mercados para poder aumentar sus ingresos. Y estos investigadores han elaborado esta pirámide que es un poco útil, y donde se preguntaron, ¿no?, qué clase de pequeños productores venden, y han encontrado que más o menos la mitad son consumidores netos. La mayor parte de la producción se destina al autoconsumo, pero que tienen una proporción importante de ingresos provenientes de otras actividades no agrícolas y de remesas de gente que vive ya sea en las ciudades de sus países o en el extranjero. Un 20 a 30% vende ocasionalmente. Estos también venden, estos un poco más. Entonces tenemos más o menos un 70 a 80% de pequeños productores que ocasionalmente van a los mercados
y la punta de la pirámide relativamente pequeña, que es la que tiene una agricultura más comercial y que se conecta más habitualmente con los mercados locales, regionales, nacionales o internacionales. Por supuesto, con AMPE reflexionamos mucho acerca de qué es lo que buscamos cuando hablamos de seguridad alimentaria. La Cumbre de la Alimentación del 96 la definió, como todos sabemos, que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Por supuesto, el movimiento campesino, el movimiento latinoamericano ha sido bastante crítico de la utilización de este concepto, por muchas veces limitado y por reducido, y se han propuesto conceptos adicionales aportados desde la noción de soberanía alimentaria, que habla del derecho de los pueblos a definir políticas y estrategias de gestión de espacios rurales, producción, distribución y consumo, el derecho a la alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana producción y con un papel fundamental de la mujer, y el respeto a las culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas. Corremos, sin embargo, a veces el riesgo de, por enfocarnos, por priorizar el concepto de soberanía alimentaria en la discusión y en las acciones de incidencia política, dificultamos, sobre todo en los actores públicos, el tener indicadores concretos para medir seguridad alimentaria. Consideramos que soberanía alimentaria no puede por sí solo reemplazar al concepto de seguridad alimentaria, porque la situación es muy grave en el campo y como vamos a ver en un momento. En el proyecto hemos definido distintas acciones que venimos ejecutando. Es un proyecto de 3 años y medio que no se va a renovar, y las hemos conceptualizado tomando en cuenta 5 dimensiones de la seguridad alimentaria. Hasta hace pocos años se hablaba de solamente 3 dimensiones. Disponibilidad, es decir, que la pequeña producción pueda producir la mayor cantidad de alimentos de buena calidad nutricional para la familia principalmente. Acceso, es decir, que pueda producir excedentes para poder comprar aquello que no puede producir o que produce insuficientemente o que no produce en cantidades suficientes durante todo el año. Y el uso, que se refiere a la utilización biológica, a la forma de preparar, a la forma de cocinar, a la forma de aprovechar los nutrientes. Y en realidad tenemos todavía muchísimo que mejorar en la sensibilización y en la capacitación de las personas para poder aprovechar mucho mejor los nutrientes que tienen los alimentos, pero que son perdidos durante cocciones muy largas, hervores de hojas que todavía se dan muy comúnmente en buena parte del campo latinoamericano. En los últimos años se agregó la dimensión de estabilidad, es decir, que esta provisión de alimentos tiene que darse a lo largo del año y no estar muy afectada por fenómenos climáticos, políticos, sociales, etcétera. Y rara vez se habla de la 5ª dimensión, que es la de la institucionalidad, porque hasta acá nos quedamos en el hogar, pero lo que estos hogares hacen depende enormemente de las instituciones a las que pertenecen, de actores ajenos a ellos y que muchas veces tienen dificultad para influenciar. Y aquí en institucionalidad hablamos de organizaciones de productores ecológicos efectivas en canalizar esfuerzos individuales y colectivos para la seguridad y la soberanía alimentarias, que mantengan conexiones de trabajo con otros actores de la sociedad, incluyendo la capacidad para influir en políticas y generar sinergias. Y es precisamente en esta dimensión donde creemos que están los mayores problemas, por lo menos en el Perú. No voy a hacer una generalización para América Latina, pero en nuestras condiciones de agricultura campesina andina, las mayores debilidades de los propios grupos de productores y de los actores con los que tienen que interrelacionarse es en esa capacidad para generar confianza y sinergias. Hemos venido trabajando en 2 regiones andinas del Perú, en la Sierra Sur, Cusco, y en la Sierra Norte de Cajamarca. Esto es frontera con Ecuador, esto es muy cerca de la frontera con Bolivia. Estamos trabajando con 18 organizaciones de productores ecológicos con los que hemos firmado convenio, y estamos trabajando o hemos llegado a un total de más o menos 1000 agricultores, con lo que estamos tratando o estamos desarrollando procesos de investigación-acción. Tenemos que ejecutar, por supuesto, acciones de desarrollo, y AMPE tiene una experiencia amplia en eso, pero queremos generar información
evidencia de que la agroecología podemos medirla mucho mejor de lo que hacemos ahora en términos de seguridad alimentaria. Y de acuerdo con la experiencia de AMPE Perú, de La Molina y de otras organizaciones en el Perú, como el Consorcio Agroecológico y muchos más, estamos fuertemente promoviendo la Alianza Cocinero Campesino para el Desarrollo Rural Agroecológico. Y como comentábamos ayer, los cocineros han sido fundamentales y esperamos que sigan siéndolo. Posiblemente los cocineros fueron importantísimos para lograr la moratoria contra los transgénicos, por ejemplo, y han sido y siguen siendo fundamentales para mejorar la consideración hacia la producción campesina. Pero por supuesto tenemos que bajar esa gastronomía de alto nivel y altos precios para que todos esos conceptos puedan llegar al hogar campesino. Y nuestras discusiones, por supuesto, creo que siempre tenemos que enmarcarlas en el hecho de que estamos probablemente en la región con mayor biodiversidad del planeta. Este es el número de especies de plantas vasculares por cada 10.000 kilómetros cuadrados. El color rojo indica mayor número de especies y podemos ver pues, que desde el centro de México hasta el norte de Argentina hay una franja prácticamente continua de gran diversidad que cubre una región geográfica enorme, geográfica y culturalmente. Entonces, América Latina no es cualquier territorio del planeta. Estamos, por supuesto, queriendo no solamente conservar esa biodiversidad, sino aprovecharla para mejorar las condiciones de vida de la gente. Esa biodiversidad, por supuesto, se refleja en lo que propuso originalmente Vavilov y que después ha sido cambiado de los centros de origen, y en América Latina tenemos por lo menos dos grandes centros de origen, el mesoamericano y el andino, y eso se refleja, por supuesto, en lo que la mayoría de nosotros hacemos, el trabajo de biodiversidad con pequeños productores. Lamentablemente no se ve muy bien esta figura, no sé por qué ha cambiado, pero esto indica lo opuesto, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es la concentración de la biodiversidad o del poder sobre la biodiversidad y las semillas en pocas manos, ¿no? Esto es Monsanto, esto es Syngenta, esto es Limagrán, francesa, etcétera, y la manera en que están poniendo en peligro la gestión de la biodiversidad y el concepto mismo de democracia que manejamos, pero hablaremos de eso dentro de un momento. Sin embargo, esas mismas regiones con gran diversidad son en muchos casos las regiones que concentran las peores condiciones de vida desde el punto de vista de la alimentación. Este es el índice global del hambre, de la severidad del hambre para el año 2011, y podemos ver que en muchos casos los Andes, Mesoamérica, África del Este, el sudeste de Asia, el sur de Asia, el sudeste de Asia, concentran entonces poblaciones muy grandes donde a pesar de la gran diversidad, algo está pasando. Hay una gran diversidad, buena parte de esa conservada en fincas de pequeños productores, sin embargo no está siendo suficientemente aprovechada y tenemos que determinar bien cuáles son esos mecanismos. La situación no es nada halagüeña a futuro. Para el año 2003 la FAO estima que el 12% de la población mundial sufre de malnutrición, 870 millones de personas, que una cuarta parte de los niños en el mundo sufre retraso en el crecimiento, que 2.000 millones de personas sufren de deficiencias de micronutrientes, 1.400 millones sobrepeso, 500 millones son obesos y que la desnutrición de madres y niños produce el mayor impacto en la salud. Aquí podemos ver cómo ha ido variando en los últimos años algunos criterios básicos para medir el estado nutricional de las personas, ¿no? Vemos del año 90 al año 2011, son las distintas regiones en desarrollo en el mundo. América Latina funciona relativamente bien. Si vemos el retraso en el crecimiento, la deficiencia de vitamina A, la anemia y las bajas concentraciones de yodo en la orina, entonces podemos ver que América Latina está por lo menos bastante mejor que África, Asia y otras regiones del mundo, y que esos problemas están reduciéndose. Pero por supuesto ese es el promedio de América Latina y las diferencias dentro de la región y dentro de los países son muy grandes. Si vemos, por ejemplo, la deficiencia de vitamina A, y muchas veces nos olvidamos que la deficiencia de vitamina A causa problemas
en la visión, y los problemas en la visión sumados a una mala alimentación y a problemas con la higiene y la manipulación de los alimentos causa mal desempeño escolar. Y el principal problema de la pobreza en América Latina es la calidad de la educación, una educación de mala calidad con niños que no pueden ver bien y que no están bien alimentados como para prestar atención en la mañana. Es un problema enorme que los que estamos en el movimiento agroecológico creemos tenemos que prestarle mucha mayor atención y ayudar a contribuir a desarrollar indicadores cada vez más claros y más concretos sobre cómo la práctica agroecológica contribuye a solucionar problemas como este. Aquí vemos lo contrario, ¿no? Esto no es una deficiencia, digamos, es un abuso de la alimentación de algunos grupos de alimentos, sin duda, y es preocupante que las regiones que normalmente considerábamos con sobrepeso y obesidad, como América del Norte, siguen liderando, por supuesto, el porcentaje, pero ya nuestra región es la segunda, después de América del Norte, en número de personas con sobrepeso y que sufren de obesidad, y ese es un problema de salud pública fundamental y que le causa grandes gastos al Estado que no pueden ser utilizados para atender otros problemas nutricionales. En el Perú, el gobierno trabaja intensamente, sobre todo desde la creación del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social hace pocos años, tratando de entender las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, que la definen como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, o la capacidad limitada e incierta para adquirirlos. Las zonas con color rojo son las zonas con un muy alto índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Y si ustedes pueden ver, coincide casi exactamente con la cordillera de los Andes. El Perú, la cordillera de los Andes en el Perú entra por Ecuador, parte por Colombia y sale por Bolivia. Toda esta región es una zona de pequeña agricultura de montaña y es donde está concentrada principalmente la población vulnerable a la inseguridad alimentaria. La economía peruana ha crecido dramáticamente en los últimos años, en particular desde los años 2000, cuando luego de luchas muy intensas logramos recuperar la democracia, y a partir de esos años se ha logrado reducir marcadamente tanto la pobreza como la pobreza extrema. Estos son promedios nacionales, pero las diferencias entre el campo y la ciudad en muchos casos se han ido ampliando. Esta es la curva de descenso en la última década más o menos de la pobreza rural, y esta es la de la pobreza urbana. Esa brecha, a pesar de 10 años de crecimiento económico sin precedentes en la historia del país, todavía no la podemos siquiera acercar. En algunas regiones del país se han ido ampliando. Como podemos ver, en la costa urbana, donde estamos ahora, hay un 23% de pobreza. En la sierra rural andina, 3 veces más. Esa es la relación desde hace varias décadas. Si naces en la sierra, tienes 3 veces más posibilidades de ser pobre. Si hablas quechua, tienes 3 veces más posibilidades de ser pobre. Si eres mujer, hablas quechua y eres andina, tienes todas las posibilidades de ser pobre. Esa es lamentablemente la situación actual, que el crecimiento económico todavía no logra reducir marcadamente, por lo menos la brecha entre urbano y rural. Y los problemas de pobreza conducen, por supuesto, muchas veces a problemas de mala alimentación y de desnutrición, y los primeros 1000 días de vida del niño son fundamentales para la formación cerebral, por supuesto, pero el gobierno peruano ha hecho cálculos bien interesantes y ha podido ver que 15 años después de diferencias marcadas en la nutrición, se pueden encontrar diferencias marcadas también en la capacidad productiva y en la capacidad para generar ingresos suficientes para el bienestar familiar. Entonces estamos ante problemas bastante concretos que muchas veces, para poder convencer a los tomadores de decisión, tenemos que reflejarlos en indicadores que nos permitan ver cuáles son esos avances después de varios años
de implementación de la propuesta agroecológica o de distintos tipos. Este análisis, por supuesto, también tenemos que entenderlo en relación con las últimas cifras del censo agropecuario. Después de casi 20 años hemos tenido el año pasado censo agropecuario. Eso también nos da una idea de la importancia que le daba el gobierno en los últimos años, en la última década, a la pequeña producción, donde las políticas han estado dirigidas a la gran agricultura de exportación principalmente, y solamente algún tipo de agricultura de exportación, porque se han hecho grandes inversiones, por ejemplo, en la costa para producción de frutas y hortalizas para exportar, pero no se ha invertido ni de cerca ni de lejos una cantidad similar para el café, que es nuestro principal producto de exportación, y en el Perú el café es básicamente un producto de pequeños productores. Entre el año 94 y el año 2012 la cosa ha cambiado un poco, ha aumentado el número de unidades agropecuarias y el Perú se ha vuelto mucho más un país de agricultura de pequeña escala. El 82% de las unidades agropecuarias en el país tienen menos de 5 hectáreas. Y si le sumamos hasta 10 hectáreas, tenemos más o menos 90% de las unidades agropecuarias de pequeña escala, y es precisamente ese sector donde se han producido el menor número de innovaciones de gestión pública, como vamos a conversar dentro de un momento. Si vemos en las 3 principales regiones naturales, costa, sierra y selva, las pequeñas producciones están principalmente en la sierra andina. El censo agropecuario también nos ha dado información muy interesante sobre el fraccionamiento de la producción agropecuaria. La chacra campesina no es solamente una propiedad, no es solamente un pedazo donde todo es contiguo y donde en poco tiempo puedes recorrer el perímetro. Esa no es la realidad, ni en costa, ni en sierra, ni en selva, pero sobre todo en sierra. ¿Bien? Entonces, un productor cuando habla de su chacra en sierra, en promedio está hablando de casi 3 parcelas. Esa es una necesidad ecológica además, porque en regiones de montaña tienes que manejar distintos pisos altitudinales porque la papa da arriba y no da abajo, el choclo o maíz verde da abajo pero no arriba, las hortalizas necesitan agua, entonces tienen que estar abajo, y eso viene desde hace 1000 o 1500 años. Esa complementariedad entre los pisos ecológicos es fundamental en la agricultura andina, pero hay que entenderlo, porque, por ejemplo, para muchas políticas públicas, tú tienes que asegurar un área mínima, por ejemplo, para poner riego presurizado. El riego presurizado es una técnica relativamente sencilla. La fuerza de la gravedad es gratuita en los Andes y se puede accionar riego presurizado, y hay ejemplos maravillosos, pero no los financia el gobierno todavía, porque no tienen un volumen suficiente, porque no juntan un área suficiente para poder acceder a crédito público. Y junto con estos cambios también están los cambios en los patrones de consumo, promovidos por la globalización, las nuevas formas de vida, la televisión, tantas cosas. Bien. Los últimos estudios, aunque no se ha hecho tanto en el Perú al respecto, muestran la distribución porcentual del gasto mensual de los hogares peruanos en alimentos. Carne de pollo en primer lugar, y eso es muy similar en otras partes de América Latina, y la mayor parte de ese pollo es producido en granjas con millones de pollos, en unas condiciones espantosas de crecimiento para esos animales, producidos a un precio baratísimo y alimentado con maíz transgénico, que no se puede sembrar en el Perú, pero sí se le puede dar de alimentos a los pollos. Y las diferencias entre lo urbano y lo rural son también importantes, ¿no? Vemos que la carne de pollo es mucho más importante en el urbano que en el rural, pero también vemos que las fuentes de carbohidratos son bastante más importantes en lo rural que en lo urbano. Tiene que producir suficientes calorías porque depende del trabajo físico enormemente, pero buena parte de esta harina y estas harinas y cereales son importados, principalmente trigo argentino y otras cosas. Ese es el contexto en que nos desenvolvemos cuando hablamos de intensificación agroecológica o de cualquier concepto que querramos aplicar a la pequeña producción. Y hay algunos problemas de salud pública de los que rara vez hablamos en el movimiento agroecológico. Bien.
Tenemos millones de personas anémicas en nuestra región. Estos son los datos relativamente recientes, de la Organización Mundial de la Salud. Bien, es la prevalencia de anemia, dice América Latina, pero en realidad es América del Sur únicamente. Y fíjense, la anemia en niños menores de 5 años. Anemia es deficiencia de fierro, ustedes saben, y causa muchos problemas, principalmente cognitivos y de capacidad física, ¿no? El 50% de los niños peruanos menores de 5 años tiene anemia. El 55% en Brasil, 52% en Bolivia. Y prácticamente todos los países de América del Sur tienen un problema moderado a severo de anemia en menores de 5 años. ¿Cuáles son los que lo tienen muy leve? 18% en Argentina, 19% en Uruguay. El resto de países de América del Sur tenemos una situación donde por lo menos 1 de cada 5 de los niños menores de 5 años sufre de anemia. Y por supuesto, junto con el problema de anemia infantil viene el problema de anemia, sobre todo en madres gestantes. Y el Perú es el único país de la región donde estos 3 criterios, niños, mujeres gestantes y mujeres no gestantes, pero en edad reproductiva, donde el problema de anemia es severo a todo lo largo. Así que estamos hablando de un enorme y grave problema de salud pública, y los que estamos en el movimiento agroecológico tenemos que tener capacidad de decir qué estamos haciendo. Y cada vez más el decir que estamos diversificando la producción agraria y diversificando la dieta no es suficiente para convencer a una población urbana cada vez más separada de lo rural y a políticos que están bastante desconectados de la realidad del campo. Y creo que tenemos que ser también bastante abiertos y críticos para ir analizando evidencia que podemos ir encontrando, mucha muy discutible, por supuesto. Nosotros en el programa Hortalizas en La Molina nos hemos pasado la vida promoviendo biohuertos. Es una de las principales cosas que hacemos. Bien. Este estudio reciente de The Lancet, que es probablemente la principal publicación de medicina en el mundo, bien, concluyó que hay poca evidencia de la efectividad de los programas de promoción de la producción casera de alimentos en la condición nutricional de madres y niños desde el punto de vista de antropometría, tamaño, peso y el nivel de micronutrientes, con la posible excepción de los niveles de vitamina A, posible excepción. También concluyeron que los efectos nutricionales tienen mayores posibilidades de ser importantes cuando los programas priorizan el trabajo con mujeres, sobre todo cambios en su comportamiento y control sobre el destino de los ingresos. Para nosotros en la Universidad Agraria, por ejemplo, una conclusión como esta, podríamos decir, es inaceptable. O sea, todo lo que venimos haciendo, o buena parte de lo que venimos haciendo, en realidad no proporciona evidencia de que es efectivo para mejorar la condición nutricional de niños y madres gestantes. Ninguno de estos estudios se hizo en el Perú, pero bueno. ¿Qué hemos empezado a hacer en el programa, en el proyecto Agroeco, por ejemplo? Y muchos de nosotros lo hacemos en el movimiento agroecológico, promover la recuperación de formas antiguas de comer, de cocinar. Este es en febrero de este año un concurso de culinaria campesina que hicimos con la Asociación Regional de Productores Ecológicos, ECALCA, en el Valle Sagrado de los Incas, donde participaron mujeres mostrándonos lo que preparaban con plantas silvestres o cultivadas muchas veces. Y en el proyecto estamos enfatizando, seguimos trabajando con los huertos caseros, seguimos trabajando con la producción de hortalizas para el autoconsumo y para la venta en mercados, pero no basta decir vamos a producir hortalizas. Hay un rango muy amplio de valor nutricional entre las hortalizas. Hay muchas hortalizas que en realidad aportan poco y que como la costumbre es cocinarlas, y cocinarlas a veces durante tiempos muy largos, entonces buena parte de las vitaminas hidrosolubles, por ejemplo, se pierden y la gente no las está consumiendo a pesar de que están contenidos en el material fresco. Entonces tenemos que tomar en cuenta
tendremos que ir más allá de solamente promover verduras. Estamos enfatizando dos. Esta es un amaranthus, un tipo de quelite, como le dicen los mexicanos o en otras partes en América Central, que aquí ha sido una verdura tradicional que crece como maleza en campos de cultivo. No sabemos qué tan tradicional, porque esto se consume en México y América Central, en Asia y en Europa también. No estamos 100% seguros si esto está muy influenciado por tradiciones españolas que trajeron los colonizadores. Sin embargo, esto no se cultiva en el Perú, a diferencia de otras partes del mundo, y le tenemos mucha esperanza a esta planta en zonas donde no hace frío. Donde hace frío tenemos que hacer algo, y en los Andes tenemos que probablemente cultivarlas bajo invernaderos o bajo túneles de plástico. Estamos investigando distintas alternativas. Ninguna de las hortalizas europeas que trajeron los españoles se compara nutricionalmente con esta. La única que se le acerca es la espinaca en contenido de fierro. En todo lo demás, esto lo supera. ¿Bien? Pero ¿cómo lo cocinan? Dependiendo de donde uno vaya en los Andes, uno entra a la cocina de la gente y encuentra las ollas con agua hirviendo, donde esto debería entrar, ser blanqueado para eliminar los factores antinutricionales como oxalatos, por ejemplo, y sacado. Eso es blanquear. Pero el concepto de blanqueado es un concepto ajeno a la cocina nuestra, y la gente lo hace hervir, a veces durante varios minutos. Si no incidimos en la manera de cocinar, entonces esto se está convirtiendo en un producto con mucho menor aporte nutricional del que realmente puede dar. Estamos produciendo semilla, vamos a registrar una variedad próximamente para lanzarla, la primera variedad de atajo, como se dice en quechua, de Amaranthus dubius en este caso. Pero no bastan las hortalizas nativas, ciertamente. No tenemos ninguna hortaliza nativa que podamos considerar de excelente valor nutricional que resista heladas, ninguna, donde se puedan consumir las hojas, donde podamos comer hojas frescas o con una cocción muy breve. Y le estamos poniendo bastante esperanza a esta. Esta es una col de hoja, kale en inglés, es Brassica oleracea, variedad albogabra. Este es un producto muy común y de moda ahora en Estados Unidos y en Europa, porque se ha encontrado que tiene una cantidad de antioxidantes increíbles y, como muchas brasicáceas o crucíferas, compuestos que ayudan a la reducción de algunos tipos de cáncer, sobre todo próstata, recto y pulmón. Bien. Lo más interesante de esta planta, y lo hemos comprobado durante este invierno en Cusco, es que tiene la capacidad de soportar heladas e incluso granizo. En un jardín de variedades donde Sara, que trabaja con nosotros, había sembrado como 70 tipos de hortalizas para evaluar su adaptación a las condiciones de helada. Y helada, todos los que viven en regiones de montaña saben que es algo que no se puede predecir ni estimar qué tan intenso va a ser, donde lechugas, acelgas, espinacas, por supuesto, se quemaron por causa de la helada. Esta ni se enteró. En Europa esto puede crecer bajo la nieve, ¿bien? Es más, muchas veces la gente espera a que caiga la nieve porque el frío hace que se concentren los sabores y tenga un valor culinario más intenso. Estamos probando distintas variedades. Esto es una planta del Mediterráneo, es una planta siberiana que no se cultivaba antes acá, y si funciona bien y si logramos producir semilla, entonces vamos a poder introducir en los hogares campesinos un material que no es extraño para ellos porque están acostumbrados a comer otro tipo de repollos, pero esto es muchísimo más nutritivo y la capacidad antioxidante de las hojas de esta planta es mucho mayor que la de los otros repollos que tenemos en el Perú. Entonces, nuestro énfasis en cultivos nativos es muy importante, pero no es suficiente, porque hay condiciones donde no hay alimentos frescos que puedan soportar algunas condiciones difíciles. Bien. Y también nuestra manera de analizar los cultivos, creo que podemos mejorarla en general. Hace algunos años, algunas décadas en realidad, pero no le han hecho mucho caso. Este fue un investigador holandés que trabajó mucho con hortalizas de hoja en África, propuso este criterio, ¿bien? El valor nutricional promedio, ¿no? Donde en una ecuación se incluye contenido de proteínas, de fibra,
calcio y fierro, generalmente deficientes en la mayor parte de la alimentación de los pequeños productores, caroteno y vitamina C. Y entonces, si podemos comparar el valor nutricional promedio de distintas hortalizas, entonces vamos a ver que la mayoría de las hortalizas, por ejemplo, nativas o introducidas, tomate, berenjenas, pimientos, zapallos o calabazas, etcétera, quedan muy por debajo de las hojas de Amaranthus. Las hojas de Amaranthus las conocemos todos en América Latina. Son malezas que crecen en el jardín de nuestras casas, ¿bien? Y no creo que valga la pena ponernos a hablar si se merecen el nombre de maleza o no. Lo cierto es que tenemos que comerlas y tenemos que promover ese consumo porque miren ustedes ese valor nutricional promedio en comparación con todas las demás. Las hojas de yuca, de un consumo tradicional en la Amazonía, entonces tienen también un valor nutricional promedio alto y tenemos que asegurarnos que la gente no lo olvide y que lo siga consumiendo como lo hacían sus abuelos, en lugar de estar comprando alimentos modernos generalmente llegados desde la costa, transportados grandes distancias. Entonces, la manera de evaluar los productos que promovemos cuando hablamos de diversidad funcional, por ejemplo, también es importante y tenemos que involucrar a los agricultores en la selección de estos productos. Otro aspecto donde creo que también tenemos que ser críticos, todos los que estamos en el movimiento agroecológico, es que el éxito económico de la agricultura orgánica no necesariamente asegura mejor nutrición. En el Perú sabemos que la producción orgánica da trabajo a más del doble de personas de las que participan en las cadenas productivas del espárrago. Menciono el espárrago porque ha sido el boom de la exportación en los últimos años. El Perú se convirtió en el primer exportador mundial de espárrago fresco. Y los productos orgánicos nunca han sido muy importantes en el discurso gubernamental, excepto cuando hay una feria por aquí o por allá, pero nunca le han dado mucha pelota. En parte también porque miramos las estadísticas de una manera que quizá no es la mejor. Cuando los gobiernos miran las estadísticas de exportación, por ejemplo, te analizan la exportación por rubro, ¿bien? ¿Cuánto exportaste de café, de banano, cuánto exportaste de uva? ¿Bien? Pero creemos que tenemos que cambiar nuestra manera de llegar a las autoridades y decirles, mira, el café, el cacao, la quinoa, lo que sea que se exporte orgánico, todo proviene de sistemas productivos que son relativamente similares. Todos necesitan estar organizados para poder acceder a la certificación a través de sistemas internos de control, etcétera. Y si miramos las estadísticas bien, podemos decirle al gobierno, aunque lo venimos diciendo hace varios años y no nos hacen caso, que los productos orgánicos ya son el tercer rubro de exportación agropecuaria del Perú, después del café y del espárrago, y prácticamente todo proviene de la pequeña agricultura. En el Perú casi no hay gran agricultura porque en los comienzos de los 70 tuvimos una reforma agraria bastante radical que eliminó el latifundio y entregó la tierra a los pequeños productores, así que recién ahora con la liberalización económica se están formando grandes propiedades. Y en el mundo, a América Latina no le va tan mal, digamos, en el mundo de la agricultura orgánica certificada, con certificación de tercera parte. Ha ido creciendo año a año y si bien Europa y Oceanía siguen liderando las estadísticas, América Latina ya es la tercera región con mayor extensión sembrada y en el número de productores América Latina está hace tiempo en los primeros lugares, sobre todo con México, Perú y en los últimos años República Dominicana se ha sumado a estos primeros lugares en número de productores orgánicos. Pero por supuesto, si bien criticamos la noción de sostenibilidad o sustentabilidad como ha sido apropiada por muchos actores políticos o empresariales, tenemos igual que analizar qué tan sostenible es esta producción. Ahora, por ejemplo, y lo hemos conversado bastante el otro día con la gente que ha estado por aquí, el tema de la roya del café es un problema enorme, son pequeños productores que producen para la exportación, pero igual son pequeños productores orgánicos, muchos de ellos certificados, pero que están sufriendo consecuencias muy grandes y quizá tengamos tiempo de hablar un poquito de eso más adelante. Pero para poder acceder a esos mercados, nos damos cuenta que la pequeña agricultura orgánica de exportación es el sector agrario más regulado por certificaciones obligatorias y voluntarias.
Ningún gran productor tiene que pasar por más certificaciones que un pequeño productor. Esa es la realidad. Los requisitos documentales de registro, de pago de distintas certificaciones son mucho más difíciles y complicados y caros para los pequeños productores que para los grandes productores. Y esto es solamente una muestra, porque hay muchos más, por supuesto. Y no todos los sistemas orgánicos, y lo sabemos bien, pero tenemos que decirlo siempre, no todos los sistemas orgánicos son sostenibles. El mejor ejemplo para nosotros en el Perú ha sido el tema del banano. El Perú nunca fue un exportador de banano orgánico y desde hace unos 10 años nos hemos convertido en una estrella en la exportación de banano orgánico. El 100% del plátano, del banano que el Perú exporta es orgánico, porque nunca fuimos exportadores. ¿Qué está sucediendo hoy? Y todos los meses en realidad van devolviendo containers de Europa, porque van encontrando residuos de plaguicidas, porque el sistema productivo del banano, por más que sea implementado por pequeños productores que tienen 1 hectárea en promedio, esto no es banano de plantación tipo Ecuador o República Dominicana. Aquí son cooperativas y asociaciones de productores que tienen en promedio 1 hectárea. O sea, es claramente un éxito empresarial de pequeños productores que al comienzo le vendían a Dole, por ejemplo, y Dole pagaba la certificación. Hoy día ellos han logrado emanciparse de Dole. Ellos pagan su certificación y sientan a Dole en la mesa de negociación para ver si le vende o no. Son dueños de su certificado. Desde ese punto de vista es muy interesante. Pero el sistema productivo es un monocultivo. La certificación orgánica exige, porque las normas lo indican, un poquito de diversidad. Entonces acá sembró una esquinita de algodón, por ahí siembran unas plantas de piñón para que llegue el inspector y diga, ah sí, aquí hay otra cosa que no sea plátano, hay diversidad. Bien, en la práctica es un monocultivo de varios cientos de hectáreas, a pesar de que sean miles de productores los propietarios. ¿Qué cosa ha sucedido? Los trips y la mancha roja, una enfermedad que afecta cosméticamente el banano y lo impide exportarlo, está creando problemas muy grandes, y los productores que no son orgánicos por decisión filosófica, sino por necesidad del mercado, empiezan a escondidas a aplicar plaguicidas, y entonces las certificadoras están persiguiendo uno al otro y cosas por el estilo. Entonces la producción orgánica no podemos igualarla a una producción sostenible si no se dan algunas mejoras en el tiempo, y creo que también acá tenemos que introducir criterios de mejoras nutricionales. En otro ejemplo y muy actual tenemos a la quinoa. Fue Bolivia la que propuso a Naciones Unidas declarar el Año Internacional de la Quinoa. Perú tiene bastante más extensión sembrada con quinoa. Ahí vamos compitiendo año a año con los bolivianos. Ha habido un boom de la exportación. Si van a Mistura van a encontrar un pabellón exclusivo dedicado a la quinoa. Pero lo cierto es que en esta región fronteriza con Bolivia, ¿bien?, el consumo actual en la región es de medio kilo por persona al año, cuando hace 15 años el consumo mínimo era de 5 kilos. O sea, en 15 años de aumento de la producción, de la productividad y de la exportación de quinoa orgánica, el consumo de quinoa orgánica por parte de los propios productores se ha reducido más de 10 veces. Bien. ¿Y qué hace el pequeño productor con el dinero extra que le entra por el premio que le da la exportación? No necesariamente lo utiliza en consumir alimentos igualmente nutritivos que la quinoa, sino en otros alimentos que probablemente en el mundo actual y con las influencias externas se consideran un poco más interesantes, ¿no? Y muchos de esos son simplemente harinas u otros productos procesados. Entonces tenemos que, creo que, tratar de generar cada vez más información en América Latina sobre cuál es el verdadero aporte en calidad de vida, en estatus nutricional que produce la agricultura orgánica, certificada o no, sistema participativo de garantía o no, o ninguna certificación, no sé, pero si estamos promoviendo un tipo de enfoque agroecológico para la producción campesina, creemos que necesitamos documentarlo cada vez mejor y mostrar la evidencia. Bien, hay varios estudios a nivel mundial que ayudan, ¿no? En el año 2002 este fue un trabajo famoso, producido pues de este estudio a largo plazo
que produjo información muy interesante, ¿no? Después de 21 años de estudio en Europa Central, en Suiza, después de 21 años encontraron que los rendimientos de los cultivos eran 20% menores en los sistemas orgánicos en comparación con los convencionales, a pesar de que el uso de fertilizantes y de energía se había reducido en 34 o 53%, y que el uso de plaguicidas se había reducido en 97%. O sea, reduciendo fertilizantes en 34%, energía en 53% y plaguicidas en 97%, los sistemas orgánicos producían 20% más que lo convencional. Es una información enormemente valiosa. Esta misma organización ha empezado estudios de largo plazo en América Latina y ojalá que nos puedan brindar datos interesantes a futuro. En Estados Unidos, el estudio de 30 años de Rodale, y seguramente André Loy les va a hablar un poco de eso, también da datos muy interesantes. Los estudios a largo plazo en agroecología serían muy útiles realmente para mejorar la forma en que la sociedad mira a la pequeña producción y a la agricultura campesina. Después de 30 años de evaluaciones en los mismos suelos en Rodale, encontraron estas diferencias entre orgánico y convencional. Rendimientos, más o menos lo mismo, ¿no? Una ganancia un poco mayor, porque bueno, es un orgánico con un sobreprecio en un mercado como el norteamericano. Los latinoamericanos no podemos esperar que los productos orgánicos reciban un sobreprecio. No podemos garantizar eso y no podemos basar el éxito de la producción orgánica en el sobreprecio. Y fíjense el uso de energía, ¿bien? Y la emisión de gases de efecto invernadero. Más interesante todavía fue la capacidad de estos sistemas de poder soportar algunos eventos complejos, ¿bien? Por ejemplo, comparando, y esto lo publicó Pimentel en el 2006, los sistemas convencionales y orgánicos en este estudio de 30 años en Rodale, encontraron, este es el porcentaje de materia orgánica en el suelo, ¿bien? Poco más de 3% en el convencional, poco más de 5% en el orgánico. Y eso, por supuesto, puede tener que ver con el comportamiento del maíz y de la soya en años normales y en años de sequía, ¿bien? Y podemos encontrar acá, ¿bien? Los rendimientos en años de sequía. Este es el maíz convencional, este es el maíz orgánico, la soya convencional y la soya orgánica. Entonces, en años difíciles, como cuando no hay agua, probablemente este aumento en la materia orgánica en el suelo tiene que ver con este mejor comportamiento de los sistemas orgánicos. Bien. También seguramente van a escuchar más tarde un poco, pero es interesante decir que en varias partes del mundo se han hecho estudios, pero muy poco en países como los nuestros. El de mayor alcance ha sido el de Tigray en Etiopía, un estudio muy interesante que nuestros amigos de IFOAM conocen, yo no. Es el estudio más largo de ese tipo, ¿no? Y se compararon datos de 974 campos de productores entre el año 2000 y 2006 para 13 cultivos. Y encontraron que las diferencias se debían principalmente al uso de compost, abonos verdes y agroforestería, reducción de la erosión y diversificación de los cultivos. Y este es uno de los gráficos que muestran el resultado, ¿no? Este es el rendimiento promedio en grano y en paja, porque la paja es un insumo fundamental en sistemas mixtos donde necesitamos alimentar animales o proteger el suelo de la erosión. Y podemos ver, este es el sistema tradicional sin insumos, un sistema orgánico mejorado, digamos, con aplicaciones de compost, y el sistema promovido por la Revolución Verde con fertilizantes orgánicos. Entonces, si cada vez podemos generar más información como esta para convencer a los tomadores de decisión de que esto es lo que tenemos que apoyar, pero tenemos que apoyar con normas que se cumplan, con plata que se invierta. ¿Bien? En los últimos años también han aparecido muchos metaanálisis donde se analizan conjuntamente muchos estudios publicados anteriormente, ¿no? De Ponti y su grupo analizaron 362 comparaciones entre orgánico y convencional publicados y encontraron que la mayor parte de los rendimientos, de las diferencias del rendimiento, ¿bien?, estaban más o menos entre 70 y 80% que produce el orgánico
en comparación con el convencional. En realidad esto no es muy diferente con lo que el inglés Stangl encontró hace 30 años, donde dijo que era más o menos el 80%. No ha cambiado mucho, ¿bien? Pero sí ha cambiado la calidad de la información que podemos presentar a los tomadores de decisión y al público, a los consumidores, para que puedan tomar decisiones de compra cada vez más informadas. Gaby Soto, que está acá, podría hablar un poco más del estudio COSA, que también está tratando para café y me parece que para otros cultivos distintos sistemas de certificación, no solamente orgánica, sino la llamada sostenible, con la producción convencional, y estamos encontrando algunos resultados interesantes, pero eso no sucede toda la vida. Hace algunos años estos investigadores de Hohenheim en Alemania analizaron, ¿no?, qué pasaba con la producción de café certificada orgánica y de comercio justo en Nicaragua, ¿bien? Y lo que concluyeron lo podemos ver por acá, que los productores certificados están mucho más frecuentemente debajo de la línea de pobreza que los productores convencionales. Claro, los que promovemos agricultura orgánica no nos gusta esto, y lo primero que hacemos es empezar a buscarle errores, que dónde está la metodología, que cuándo fuiste a preguntar, cuántas preguntas hiciste, etcétera. Podremos estar en contra o no, podremos cuestionar la metodología, pero nos parece, por lo menos para el caso peruano, que si no producimos información de calidad desde el punto de vista científico, entonces va a ser difícil convencer a los que tienen que tomar decisiones, ya sea desde arriba en el gobierno o desde abajo a la hora de comprar. Y lo mismo se da, y ha sido un problema, una situación complicadísima para nosotros en el proyecto en Cusco, principalmente con el desarrollo de mercados locales. El Perú, que es bastante progresivo para algunas cosas, es bastante conservador para otras. La única garantía permitida por la ley peruana para la producción orgánica es la certificación de tercera parte. Todo lo demás está fuera de la ley. Cuando le mostramos esto y le decimos a la autoridad competente, nuestro servicio fitosanitario, que si nosotros en la agricultura orgánica promovemos y exigimos diversificación, no tiene sentido que ellos, desde el lado del control, vayan en contra de la diversificación al promover solamente un tipo de garantía, y les damos siempre estos ejemplos. Pero bueno, entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Pero incluso, y hemos trabajado, 2 años promoviendo los sistemas participativos de garantía, construyendo sobre la experiencia previa de AMPE de varios años, de armar consejos regionales y un consejo nacional de sistemas participativos de garantía. Pero creo que es importante también preguntarnos, ¿bien?, ¿qué estamos haciendo para darle sostenibilidad, o qué podemos hacer a la sostenibilidad a los SPG? ¿Cómo las organizaciones de pequeños productores se van a apropiar de esos sistemas? ¿O vamos a tener que tener una ONG al lado de los pequeños productores toda la vida para que gestione el sistema participativo de garantía con recursos externos? Eso no se da, eso ya no es. La mayor parte de América Latina es categoría país de ingresos medios, y los recursos externos para el desarrollo son cada vez más escasos, los conocemos todos nosotros. ¿Tenemos que seguir peleando tanto por el reconocimiento legal? ¿Necesitamos en el Perú gastar tantas energías en hablar con la pared para que reconozcan a los SPG? ¿Es esto una cuestión de orgullo, de soberanía? ¿O de repente tenemos que, en lugar de entrar por la puerta del frente, entrar por la puerta del costado para el desarrollo de mejores mercados? Analizar si realmente los SPG le dan una ventaja comercial a los productos de la pequeña producción. ¿Realmente necesitamos gastar en implementar los sistemas participativos de garantía para que los productos campesinos se vendan bien? ¿Se necesitan los sistemas participativos de garantía para obtener las ventajas no comerciales que proporcionan? Porque por supuesto promocionamos los sistemas participativos de garantía porque son mucho más que un sistema participativo de garantía. Pero tiene que ir necesariamente uno con el otro. Creo que este tipo de preguntas en el Perú son fundamentales, porque una cosa es la ideología que debe marcar nuestro paso,
pero tenemos que ver cómo esa ideología realmente está impactando en la calidad de vida con indicadores verificables, niveles de fierro en la sangre, porque si no medimos los niveles de fierro en la sangre, no sabemos si ese niño agroecológico conectado con un SPG, bien, está saliendo de la anemia y está teniendo mejor rendimiento en la escuela. Esto, por supuesto, no es una crítica para el SPG, es un llamado también al movimiento peruano para que analicemos mejor los efectos de nuestro trabajo en el campo. Este es el mejor y el más hermoso ejemplo de sistemas participativos de garantía en el Perú. En Huánuco creo que tiene como 15 años de funcionamiento. ¿Bien? ¿Podemos decir que es sostenible? ¿Que la ONG que lo sostiene puede retirarse y el SPG se va a mantener? Ahí se lograron establecer alianzas interesantísimas con el gobierno municipal y el gobierno regional. La región Huánuco fue la primera, o una de las primeras, perdón, en declararse libre de transgénicos en el Perú. O sea, un excelente ejemplo de incidencia política, pero esos SPG todavía no pueden caminar solos. En otra región del Perú, maravillosos mercados internos, ¿no? Como esta señora, la señora Canto en Huancayo, una pequeña productora de mermeladas y néctares y qué sé yo, que no está certificada, no necesita estar certificada, está garantizada por un sistema participativo de garantía y nos preguntamos, ¿no necesita ser certificada? ¿Estamos seguros que necesita tener un sistema participativo de garantía? ¿O hay otras alternativas para que esta pequeña productora pueda vender sus productos en buenas condiciones? Eso lo hemos reflexionado largamente con AMPE y con otros actores en el proyecto y este domingo 15 vamos a lanzar públicamente una alternativa diferente, ¿bien? Que es la marca colectiva. Como ni la certificación de tercera parte ni los sistemas participativos de garantía son suficientes en el Perú para garantizar mejores precios en los mercados o decisión de compra por parte de los consumidores, y porque siendo un país donde hay un movimiento gastronómico muy fuerte y donde se reconoce claramente la riqueza de la biodiversidad y de la producción campesina, necesitamos realmente los consumidores urbanos que alguien nos garantice que eso es orgánico. Hay otras formas de hacerlo un poco menos cargadas de requisitos de registro, por ejemplo. Entonces se está lanzando esta marca colectiva que ya existía. AMPE Perú tiene registrada ante la Autoridad de Propiedad Intelectual en el Perú la marca Frutos de la Tierra, pero en la categoría servicios para ferias y actividades de comercialización. Nosotros con ellos y con otros proyectos hemos colaborado para transformar esta marca que va en servicios y la hemos registrado para productos. ¿Bien? Es decir, esa marca ahora va a estar en la etiqueta de una malla de papas, de una mermelada de tomate de árbol o sabe Dios, lo que sea. Se ha desarrollado un reglamento con un trabajo muy intenso, se han desarrollado experiencias piloto en 6 regiones del Perú. No sabemos cómo va a funcionar esto, pero sí sabemos que AMPE es una organización con relativa solidez y que tiene capacidad, si se lo propone, de garantizarle a sus compradores que los productos son ecológicos, que provienen de una producción diversificada y campesina. ¿Cuáles son los mensajes que transmite, que espera transmitir la marca Frutos de la Tierra? Que son productos que representan la biodiversidad conservada en parcelas campesinas, que provienen de la agricultura familiar ecológica y que los productores que utilizan la marca trabajan en asociatividad. No quiere decir que vendan de manera asociativa necesariamente, pero tienen que estar asociados a AMPE para poder utilizar la marca y compartir mínimamente el espíritu de la marca. ¿Cómo tienes derecho a utilizar la marca? Hay 3 mecanismos. Si tienes certificación de tercera parte, recibes el derecho de uso. Si participas en un sistema participativo de garantía, puedes utilizar la marca. Y si no tienes ni certificación ni sistema participativo de garantía, entonces es la propia asociación la que va a evaluar el funcionamiento de esa finca y va a otorgar el derecho de uso a través de sus asociaciones regionales. Entonces estamos aprovechando una estructura institucional que ya existe para poder garantizarle al consumidor que sus productos son ecológicos sin llamarlos ecológicos, porque no lo podemos hacer legalmente y no queremos que los multen.
y porque buena parte de los consumidores peruanos no necesitan, no les interesa que le digamos que sus productos son ecológicos, les interesa que provengan de parcelas campesinas, de agricultura familiar, de productores asociados. Entonces tenemos que mirar el mercado, y creo que en el Perú estamos ahí innovando un poco, porque la mayor parte de las marcas colectivas, que son una categoría de propiedad intelectual que existen en el mundo, son para un producto, un café o cosas por el estilo. Aquí estamos hablando de una marca multiproducto que va a ser bastante difícil posicionar en el mercado, pero por lo menos empezamos. Y si están en Lima y van a la Feria Mistura el domingo 15 a las 5:30 de la tarde, vamos a hacer, junto con los productores de AMPE Perú que están participando en Mistura, el lanzamiento de esta marca colectiva. Finalmente, y ya voy a terminar, creo que tenemos que recuperar el sentido de las palabras para el movimiento agroecológico. Como FAO, Naciones Unidas, Monsanto, Bayer habla de sostenibilidad, entonces consideramos que esa palabra ya perdió significado y ya no la usamos más. Yo creo que al contrario, tenemos que recuperar para nosotros el concepto de la verdadera sostenibilidad desde un punto de vista de los objetivos económicos, ecológicos y sociales. Pero la sostenibilidad pasa por algunos factores de competitividad de la pequeña agricultura. En la experiencia del proyecto Agroeco en estos 2 años, yo diría que por acá están los principales problemas. Fragilidad institucional, dificultad para establecer sinergias, dificultad de los que deben recibir a los pequeños productores y entender sus problemas, y una gran deficiencia, un gran déficit de inversión en infraestructura. Y creo que el movimiento agroecológico, sobre todo los que trabajamos con pequeños productores, tenemos que colaborar mucho más con el movimiento de la pequeña agricultura, no necesariamente ecológica, porque una carretera, una cámara de frío, crédito, asistencia técnica, bien, benefician a un público bastante más amplio. Creo que es importante que nos abramos al mundo que no habla de agricultura ecológica, pero en un país donde casi el 90% de las unidades agropecuarias tienen menos de 10 hectáreas, entonces no podemos darnos el lujo de hablar únicamente de agricultura ecológica entre los que ya estamos convencidos. Sobre todo pensando en que cada vez hay menos jóvenes en el campo. Estas son cifras sobre juventud rural por región del mundo, ¿bien? Y las proyecciones hasta el año 2050. Nosotros estamos en la línea verde, ¿bien? Y esto va bajando y va bajando. El 75% de la población peruana vive en ciudades y las tendencias son a que esto, por supuesto, como en la mayor parte de nuestra región, vaya a aumentar. Y si estos jóvenes no tienen interés, incentivos, sueños para construir en la región rural, entonces no estamos aportando mucho, ¿no? Y finalmente, estas recomendaciones de este investigador inglés que hablaba de los principios que pueden guiar el diseño y la implementación de proyectos de desarrollo agrícola y rural, maximizando su impacto nutricional. Dirigir intervenciones a grupos nutricionalmente vulnerables, hogares rurales más pobres, mujeres en edad fértil, niños pequeños. Medir nutrición. Diseñar proyectos que tomen en cuenta esas compensaciones nutricionalmente relevantes para mujeres. Estrategias de reducción de la pobreza para beneficiar explícitamente la nutrición. Promover esquemas productivos que mejoren el acceso a dietas diversificadas, pero también mejorar la calidad y el valor de los alimentos. Incorporar la comunicación. Probablemente los que trabajamos con pequeños proyectos de desarrollo campesino, agroecológico, no podemos darnos el lujo de no tener nutricionistas o de tener buenas sinergias. No basta con que todos sepamos algo de nutrición. Esta es una ciencia muy concreta, la de la nutrición, y tenemos que incorporarla mucho más, nos parece. Por supuesto, no dañar recursos naturales y buscar oportunidades para interactuar con otros programas de desarrollo que influencian la nutrición, programas estatales o programas de alimentación escolar que están funcionando tan bien en algunos países como Brasil o México, también están empezando a implementarse acá, y el movimiento agroecológico tiene que estar mucho mejor preparado para interactuar con ellos. Muchas gracias.